En esa actividad participa un ciudadano llamado Gustavo Tovar Arroyo. Ya ustedes van a ver en una lámina posterior que es uno de los grandes articuladores, es uno de los grandes organizadores, consigue el financiamiento, vamos a ver a través de quién, vamos a ver con quién se retrata, con quién se reúne. Ahorita vamos a ver una foto que señala bastante bien quién es ese personaje, que él se presenta como un defensor de los derechos humanos, se presenta como el presidente de una fundación dedicada a los derechos humanos. En esa actividad de México participó Gustavo Tovar Arroyo, Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, David Smolanqui, unos generales de la Plaza Altamira, y tuvo Gaby Arellano, una cantidad de jóvenes que estamos viendo hoy nosotros, Vilca Fernández, que vemos hoy en la calle, haciendo constantemente desmanes violentos contra la ciudadanía y contra el Estado. Eso es en el mes de octubre del año 2010. ¿Qué aprenden ellos allá? A ellos les llevan unos instructores del movimiento OCPOR, que es un movimiento que ha participado en actividades conspirativas para aplicar lo que llaman el manual de Jean Char, el golpe suave. Si usted ve las clases que ellos les dan, que tenemos nosotros los informes, está todo basado y fundamentado en ese manual, en todas las actividades que él establece cronológicamente que hay que ir cumpliendo para derrocar un gobierno. ¿Cuál es el fin de esa actividad? Lo vamos a ver en un informe que les voy a leer algunos trozos ahorita de lo que se hace después que regresan de México. En marzo del 2012 empiezan a desarrollar lo que llaman el Plan País. Ese es un plan que es anexo a toda esta actividad, que lo desarrolla Humberto Prado. Humberto Prado, con una ONG que se dedica, entre comillas, al derecho de las personas que están privadas de libertad, empieza a promover en los distintos centros penitenciarios las huelgas de hambre, protestas permanentes, protestas violentas, para que mientras JABU, Movimiento 13, Operación Libertad, todos estos grupos están en la calle tratando de desestabilizar, tratando de generar la máxima ingobernabilidad posible, ellos estén en las cárceles también causando otro foco de violencia en el país. Después, en abril del 2012, hay un encuentro entre las ONG y los jóvenes estudiantiles de la oposición, donde participa también Tamara Sujú, todos la conocemos, Gonzalo Imiop, Enrique Terhorst, Loren Salet, todos los integrantes de JABU, Operación Libertad, violencia callejera. Es lo que planifican ahí, violencia callejera para derrocar al gobierno. Ahorita les voy a leer un informe sobre JABU completo para que vean qué es lo que se trata en los campamentos de JABU, que también vamos a ver algunas fotografías. Si ustedes ven la lámina, agarra este micrófono aquí un momentico. Si ustedes ven esta lámina, en primer lugar tenemos elementos que señalan el financiamiento de la NET, Freedom House, Canvas, el AEI y OTPOR a esta organización. Tenemos la demostración de las conexiones que existen entre Otto Reich y elementos como Gustavo Tovar Arroyo, que es el gran articulador de todo este movimiento. Gustavo Tovar Arroyo tiene comunicaciones permanentes también con el expresidente Vicente Fox de México, y tenemos demostraciones de su contacto permanente, y él viaja permanentemente a Miami, allá se reúne con Eligio Cedeño aporta financiamiento para todas las movilizaciones al exterior que tengan que hacer para preparar a la gente. En esa fiesta participa, repito, la gente de Operación Libertad, donde está Vilca Fernández, JABU, donde está Julio Rivas, el Movimiento 13, donde está Gaby Arellano, y elementos de voluntad popular como Daniel Ceballos, David Smolanqui, Manuela Bolívar y Freddy Guevara. También participa John Goycochea. ¿A qué llegan ellos en esa reunión de México? En primer lugar, que hay que aplicar el manual, y hacen un resumen de 50 pasos fundamentales que tienen que aplicar para derrocar el gobierno del comandante Chávez para el momento, y que tienen que buscar un líder único que asuma que todos esos grupos que son de una tendencia realmente anárquica, que todos esos grupos puedan actuar de manera unitaria, y es cuando seleccionan a Leopoldo López como el elegido para dirigir las operaciones violentas, las actividades violentas de todo este movimiento. Luego, en abril del 2013,
Viene la violencia postelectoral, 11 fallecidos, se llama La Calle, ese lo conocemos, para iniciar lo que llamaran el encendido de las calles para tratar de derrocar al gobierno. El 24 de abril de 2013 es capturado Timothy Hale en Venezuela. Ustedes también tienen la información, lo conocen y saben que estaba operando con todos los estudiantes que tenían campamentos de diferentes puntos de la ciudad para la protesta. Es un ciudadano que está preparado en materia de inteligencia y la misión era tratar de crear confrontación entre grupos afectos al gobierno contra los grupos estudiantiles que estaban en esos campamentos. Y entre enero y abril empieza lo que llaman el plan La Salida, que ya lo hemos visto, que terminan todo este tema de la guarimba. Pasa la siguiente. Fíjense, aquí tenemos pruebas de lo que le estamos diciendo, elementos que vinculan a Tovar Arroyo, por ejemplo, con Gonzalo Imiop, ¿no? Vemos a Tovar Arroyo en un carrito por allá con el expresidente Vicente Fox. Aquí vemos a Tovar Arroyo, esta foto interesante, porque vemos a Tovar Arroyo con Jean Sharp. O sea, no es que estamos diciendo que es ese manual, no, ese es el manual que ellos utilizan en varias partes del mundo, incluyendo Venezuela, para entrenar a muchachos y conducirlos a las acciones violentas que hemos visto aquí en Venezuela. Y aquí vemos el seleccionado en la fiesta mexicana, esta fiesta de la toma allá, para conducir, poder unificar a esos grupos radicales para tratar de derrocar al gobierno. En este caso Leopoldo López, siempre con ese problema que tiene ahí en los ojos, ¿no? Pasa la siguiente. Aquí vemos, bueno, mire, aquí estamos viendo también al amigo Carlos Vecchio, ya ustedes saben, Voluntad Popular de nuevo, María Corina Machado, que es esa sombra que por donde va pasando va incendiando y dejando escombros, y aquí vemos a el conocido Federico Rabel también con este caballero Gustavo Tovar Arroyo. Él después sale diciendo, seguro va a salir diciendo que es que la tenemos agarrada con él y que es lo que hace poemas y poesía. Sigue. Y esta es la foto, bueno, la joya de la corona con Gustavo Tovar Arroyo, pues. Gustavo Tovar Arroyo con el que aparece en todas las quinielas de todas las actividades contra Venezuela, que se llama Álvaro Uribe Vélez. En todas esas actividades aparece este caballero porque él se ha puesto como un objetivo hasta personal derrocar, acabar con la revolución bolivariana. Sigue. Lamentablemente yo le voy a regalar un resumen de esta lámina porque aquí creo que no la van a poder ver bien, pero si nosotros les puedo nombrar las personas con las que se conecta permanentemente Tovar Arroyo por teléfono, que es lo que ustedes están viendo ahí. Gustavo Tovar Arroyo, esto es una lámina de conexiones que llamamos en términos de inteligencia, es una forma de analizar cómo se conectan, cómo se unen, cómo se mueven. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Gustavo Tovar Arroyo llama permanentemente a Leopoldo López e inmediatamente después de la llamada a Leopoldo López, estos llaman a David Molanqui, a Roderick Navarro, a Manuela Bolívar, a John Goicoechea, que ustedes lo vieron todo en el tema de la fiesta mexicana. Entonces este es un plan que se viene haciendo y que nosotros hemos venido siguiendo permanentemente. También vemos cómo Gustavo Tovar Arroyo se comunica directamente con Jean Char a través de unos teléfonos que tenemos ahí señalados, con Eligio Cedeño, tiene una cantidad importante de llamadas y a su vez Eligio Cedeño se comunica con Vicente Pugliese y con un señor que se llama José Antonio Colina, que si ustedes saben quién es José Antonio Colina, es un oficial retirado de la Guardia Nacional que puso las bombas en la embajada, en los consulados de Colombia, en el consulado de España, en aquellos tiempos de la mesa de diálogo y en el edificio Caracas Teleport, cuando estaba en ese momento vicepresidente, creo, José Vicente Rangel, conduciendo las mesas de diálogo. Este señor, que ahora se comunica permanentemente con Eligio Cedeño, fue quien colocó las bombas en esos sitios. Y también tienen comunicaciones con gente de la PNUD, de la OEA, con Gaby Arellano, con Loren Salé, con Vilca Fernández, con Julio Rivas, todo lo que estamos viendo nosotros que se reunieron en México para preparar estos planes. También hay otros actores importantes aquí con los que se comunica, pero bueno, ahí ya ustedes pueden ver que esto que está ocurriendo no es un hecho espontáneo, no es que la gente salió a protestar porque, bueno, faltaba la harina de maíz o porque no consiguieron el aceite,
que puede generar alguna protesta, pero que el venezolano siempre lo hace en los marcos de la legalidad y de la constitucionalidad. Hay un bufete en los Estados Unidos, acuérdense que les venía diciendo que el ataque obliga a que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, tenga a alguien dedicado permanentemente a armar un expediente que justifique, esa es la justificación necesaria, que justifique una intervención de cualquier tipo sobre nuestro país. ¿Qué bufete está desarrollando esas actividades en los Estados Unidos? El bufete de este señor llamado Hugh Cárdenas, que es un individuo con mucha influencia en Miami, en Washington, que tiene un equipo ligado a la derecha más extrema de los Estados Unidos. Puede pasar la siguiente, por ponerles un ejemplo. En su bufete está el esposo de Ileana Ros-Lehtinen. Déjame verlo aquí, que aquí lo veo más claro. En el bufete de este caballero, que trabaja mucho para el Partido Republicano, está Dexter Lehtinen, que es el esposo de Ileana Ros-Lehtinen, y ustedes ya han escuchado las posiciones de Ileana Ros contra Venezuela. Están personas como Tom Schultz, que posee una gran experiencia en litigios de materia pública, y otras personalidades, que es bastante amplio la cantidad de personas que participan en esto, y tienen permanente también asesoría de Roger Noriega para efectos Venezuela. Este bufete es el que se encarga permanentemente de estar armando el expediente que justifique una acción contra Venezuela. Desde ese año 2009, nosotros hemos visto infinidad de actividades. Entonces yo, cuando veo este informe de Elsa Solórzano, que dice que el Estado venezolano articula con grupos paramilitares, es como que tratan de torcer la verdad. Por eso les decía que tenemos que hablar de la verdad, tenemos que hablar con la verdad. ¿Quiénes han traído paramilitares a Venezuela? No olvidemos Daktari. Ahorita en 7 días cumplimos 10 años del caso Daktari. En su momento eso lo convirtieron en un chiste, lo convirtieron que era un montaje del gobierno, que si los paracachitos, inventaron cualquier cantidad de cosas. Pero el juicio a esos paramilitares fue abierto. Ahí que todo el que quiso entrar entró. Y ellos clarito explicaron cómo vinieron a Venezuela y qué vinieron a hacer en Venezuela. ¿Quiénes estaban en esa acción subversiva? ¿Quiénes de verdad trajeron paramilitares a Venezuela? Bueno, ahí están algunos. Ahí está Alfredo Peña, que era el alcalde mayor. El que en ese momento era el jefe de seguridad ciudadana era Iván Simonovis. Y el equipo de seguridad ciudadana de la alcaldía mayor, que dirigía Alfredo Peña, tenía 4 patrullas de la Policía Metropolitana permanentemente protegiendo el campamento Daktari. Eso está en todas las declaraciones, están los nombres inclusive de los funcionarios de la Policía Metropolitana que eran encargados de proteger el campamento. Simonovi era el secretario de Seguridad Ciudadana, pues. Y vemos cómo hoy lo defienden permanentemente. La policía de Baruta, la policía de Latillo, sobre todo la policía de Latillo. Aquí hay un personaje, señores, que todo no aparece por ningún lado, pero su mano siempre está detrás de todo esto, que se llama Salas Romer, el viejo. Salas Romer es el que financia, organiza, potencia el movimiento Jabú, que es un movimiento extremista. Ese caballero Salas Romer tiene vínculos, unos vínculos algo así como neocoloniales con la familia Mendoza. Les recomiendo que estudien esa historia, cómo se vincula los Salas Romer con los Mendoza en Valencia. Esos vínculos los vemos nosotros en todas estas actividades y nos llama la atención de que él no aparece por ninguna parte. En este caso, fíjese estos personajes. Robert Alonso, que es el que trae el manual de la guarimba a Venezuela y lo distribuye. Y entonces le suman a los pasos que narra Jim Char el manual de la guarimba, ¿no? Vive en Miami, obviamente no vive en Venezuela, ni creo que venga. Si viene aquí, le espera una fría celda seguramente. Vuelve a aparecer otra vez Álvaro Uribe con Jorge Noguera. Jorge Noguera en aquellos tiempos era mi homólogo. Él era el director general del DAS y está preso por narcotraficante y paramilitar. Él era mano derecha de Álvaro Uribe. ¿Y por qué sabemos que Álvaro Uribe tiene la mano metida en esto? Porque lo declaró el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia
Salvatore Mancuso en una declaración en los Estados Unidos que él mandó a esa gente para acá por instrucciones del presidente Álvaro Uribe. Seguimos. Fíjese el campamento de Jabú. Y aquí le voy a leer unos extractos, y disculpe que me alargue un poquito, lo que pasa es que aquí se maneja tanta información que a veces resumirla es un poco difícil. Este campamento de Jabú se realiza con cierta frecuencia en distintas partes del país. Yo traje un informe de cada campamento de Jabú. Nosotros hacíamos un informe porque teníamos cómo acceder a la información de las exposiciones, de las conferencias, quién eran los conferencistas, de qué hablaban, qué misiones les daban, etcétera. Ese campamento, esta es una de las fotos, por ejemplo, de uno de los campamentos de Jabú, donde están recibiendo introducciones, miren su franelita de Oxford. ¿Ya? Ahí le estaban dando clases sobre el manual de Gene Sharp, esa es la clase que le dan, ¿no? Le voy a leer algunos párrafos de este informe del año 2011, de un campamento de Jabú. Este informe devela información confidencial, pues la hacen desde adentro, de los lineamientos desestabilizadores dictados durante la realización del segundo campamento del movimiento estudiantil Juventud Activa Venezuela Unida, Jabú, en la finca propiedad del diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Curupe. En esa finca se realizó, en este caso, el segundo campamento de Jabú. Objetivo del campamento, eso es lo primero que le dicen a ellos allá. El objetivo del campamento, sacar al presidente Chávez del gobierno. Ellos nunca han jugado a la democracia. Esa es la clase que le dan ahí en ese campamento que ustedes están viendo ahí. Hay fotos del campamento que no podemos mostrar por razón del horario. ¿Quiénes participan? No, vamos, eso lo decimos al final. Desarrollar la estrategia para dar culminación a la Operación Libertad. Entonces ahí vemos cómo se va uniendo Operación Libertad, hasta Lorenz Alep y todo ese combo, Jabú, Movimiento 13, vinculándose después de la actividad que se hizo en México. Desplegar una gira nacional para hacer campamentos. ¿Le suena campamento algo, no? Una gira nacional y desarrollar campamentos con huelgas de hambre en distintas partes de las ciudades. Captación de gente en las comunidades, en las universidades. Hay que estar alerta con la custodia de los campamentos. Le estoy leyendo que aparece en este informe de inteligencia. Mes de junio. Activar con huelgas de hambre a los reos de los centros penitenciarios. Aquí también. Son objetivos que les daban a ellos en sus campamentos.